Quiero darles a todos ustedes la bienvenida de mi parte, a todos quienes con un gran esfuerzo, con un trabajo dedicado, paciente, han logrado una vacante en la universidad. Es incorporarse a las páginas de la historia de San Marcos. Es vincularse de manera directa con Vallejo, con Basadre, con Haya y con otros destacadísimos alumnos que ha tenido la universidad, tanto del mundo de las humanidades como del mundo de las ciencias naturales. Entonces, ustedes pueden con gran orgullo poder decir que son alumnos de esta universidad, que forman parte de toda esta tradición que es la sanmarquina. Hay lugares donde, aunque parezca mentiras, San Marcos es más conocido que el Perú. Y puede parecernos paradójico esto. Muy bien, ¿cuál es el tema que tengo asignado para el día de hoy? La labor académica y el mundo universitario. Aparentemente es un tema que podría parecer hasta trivial, que podría parecer, diríamos así, algo cotidiano, algo que no tiene mucha trascendencia para quienes son alumnos de San Marcos. Pero cuando quien habla estuvo en el lugar donde están ustedes, sentados en otras bancas, no en esta, se preguntaba también, ¿y cómo es la actividad y la vida en la universidad? ¿Y cuál es la repercusión que tiene cada papel que yo reciba en la universidad? Y entonces, yo llegaba con el mundo de los 5 años de mi colegio. Llegaba con todos los códigos, informaciones que correspondían a la etapa de la secundaria. Esa etapa donde hay un libro para un curso, el libro de historia en aquella época, Ponmuso. El libro de matemática, Flavio Vega, distinguido profesor sanmarquino, ¿no? Y para los que iban un poquito más lejos, cogíamos Holland Knight, cogíamos el Baldor, que era un desafío para la época, ¿no? Para la época, pues, muchachos. Y entonces, esa era nuestra fundamentación. Posteriormente vinieron las academias universitarias y los colegios preuniversitarios, y entonces aparecen los folletos, las separatas, los libritos preparados en un solo tirón para todo el año, y esa es nuestra fuente. ¿Y en la universidad será así? No, ya no es así. En la universidad comenzamos por este lado a experimentar un cambio importante, un cambio sustancial, sustantivo. Cuando en los colegios nos pedían desarrollar un trabajo de investigación, nosotros nos reuníamos el grupo de 10. Uno se encargaba de recortar 5 páginas de Macera, 8 páginas de Pons, y armábamos nosotros el gran documento que con mucho orgullo lo entregábamos al profesor. Lo empastábamos. Este es nuestro trabajo de investigación. Y el profesor, muy generoso, recepcionaba el trabajo y nos decía: muy bien, muchachos, excelente presentación, extraordinaria investigación. ¿Eso puede tener cabida hoy día aquí en la Universidad de San Marcos? No. Es más, en otros lugares y en otras facultades, eso puede costarnos hasta una sanción por haber tomado. Es como que si yo cogiera
unos versos de Vallejo, como si cogiera unos versos de Neruda, como si cogiera unos versos de Guren, los junto y debajo le pongo mi nombre y lo publico orgullosamente. Miren, ya soy poeta. Entonces, esas prácticas en la universidad definitivamente están claramente superadas. Entonces, ¿cómo es el mundo de la vida universitaria? Yo no voy a referirme, porque hay distintos ángulos desde el cual se puede tratar el tema, pero yo no voy a referirme principalmente a lo que es la vida cotidiana, porque esa la van ustedes a sufrir, a experimentar y a conocer de manera directa. Hay dos maneras de aprender. Una manera de aprender es aquella que nosotros nos permitimos tomar los conocimientos con nuestra propia dedicación, poniendo nuestro propio trabajo y a veces hasta nuestra propia sangre. Y la otra, la indirecta, las que nos cuentan, las que nos dicen, eso es fundamental. Entonces, ¿cuál de las dos? Las dos tenemos nosotros que llevarlas a la práctica. Y entonces yo voy a escoger no la parte de la vida cotidiana, voy a escoger aquellos puntos que son cardinales para definir rumbos en cada una de nuestras especialidades. Muy bien, comencemos entonces mirando lo siguiente. La Real Academia de la Lengua Española, cuando define la palabra académica o académico, se refiere, entre otras cosas, a la siguiente acepción: perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza, especialmente a los superiores. Entonces yo puedo decir un curso académico, un expediente académico, un título académico. ¿Ok? Entonces siempre que nos vamos a referir, siempre que nos vayamos a referir con el adjetivo académico, estaremos nosotros haciendo mención a lo que corresponde a la enseñanza del nivel superior, del nivel universitario. Mundo universitario tiene, desde el punto de vista de las ciencias sociales, muchas explicaciones, muchas maneras de entenderlo. Yo voy a escoger una de ellas para no introducirnos en un debate que puede resultar inoportuno. Pero ustedes han pasado, dentro de su proceso de formación y dentro del proceso de constitución como ya ciudadanos, ustedes han pasado por la etapa que corresponde a postular a la universidad y acceder a la universidad. Ahora ya son estudiantes universitarios, ahora ya son sanmarquinos. Esa etapa se cerró y el conflicto que había, superando las dificultades, los vacíos, las limitaciones en tal o cual materia, quedó atrás. Se abre una nueva etapa, pero abriéndose una nueva etapa, se abre también una nueva contradicción, se abre un nuevo conflicto que nosotros tenemos que resolver. Este conflicto tiene que ver con la permanencia y la culminación exitosa de nuestros estudios. Entonces, ¿cómo yo, si mi carrera dura 5 años, si mi carrera dura 6, cómo voy a darle cumplimiento a los 5 o 6 años de estudio que se tiene programado para mí? ¿Y de qué manera yo voy a culminar exitosamente este trabajo académico? Muy bien. Debo entender entonces que la universidad presenta múltiples relaciones. Por ejemplo, hay requisitos que un estudiante debe de reunir para obtener el grado de bachiller. Hay requisitos que el estudiante debe obtener para lograr la licenciatura, el título. Hay requisitos que un estudiante debe de cumplir para poder aprobar un curso. Hay requisitos que un estudiante tiene que cumplir para lograr acceder a una beca. Hay una serie de relaciones dentro de la universidad. Entonces yo tengo que tener conciencia de cuáles son esas múltiples relaciones que involucran mi permanencia en la universidad, mi permanencia exitosa en la universidad, ¿no? Y todo esto dirigido a la formalización de mi trabajo académico. La formalización de mi trabajo académico, como decía Bourdieu, como capital cultural, un capital cultural que tiene materialidad, el grado, el título, etcétera, ¿no?
Muy bien. Es importante entonces que nosotros desde un primer momento podamos entender cuál es la visión que tiene la universidad. ¿Cuál es la visión que organiza el mundo universitario sanmarquino? San Marcos no es la Universidad Católica. San Marcos no es la Cayetano Heredia. San Marcos tiene sus particularidades y son esas particularidades las que yo tengo que conocer para poder desempeñarme de una manera exitosa en esta institución. San Marcos, por ejemplo, es una universidad que desde los años 70 a nuestros días ha logrado desarrollar de una manera exitosa toda un área de las ingenierías. Cuando ustedes escuchen la charla de la historia de San Marcos, se van a dar cuenta o van a informarse qué era San Marcos, por ejemplo, durante los años 19, 20 del siglo pasado. ¿Cuántas carreras, cuántos estudiantes tenían? ¿Cuántos estudiantes tenía San Marcos cuando se hizo la reforma universitaria? No llegaban a 1000. Hoy día somos más de 30.000 estudiantes. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es la visión del mundo que organiza a la universidad. Somos una universidad pública, no somos una universidad privada. Somos una universidad que lidera el desarrollo académico y científico en el país, dentro del área de las universidades públicas. Somos una universidad que tiene liderazgo en investigación, en publicaciones. Somos una universidad que tiene liderazgo en lo que corresponde a becarios, a lo que corresponde a convenios, etc. Entonces, esa es la particularidad que tiene la universidad. El estudiante que llega a San Marcos es un estudiante que no va a preocuparse por la pensión. Muchos no se preocupan por el alimento porque tienen un comedor estudiantil. Otros no se preocupan por la vivienda porque pueden acceder a una vivienda. Por el transporte porque tienen un transporte. Y eso es un esfuerzo y es un trabajo también heredado de muchas generaciones anteriores a la de ustedes. Pero la universidad también y el mundo universitario tiene trabas que son trabas estructurales. Trabas estructurales. Y esas trabas estructurales son las que nosotros tenemos que conocer. Entonces, si yo quiero ingresar, tengo que pasar un examen de admisión. Si yo quiero aprobar un curso, yo tengo que obtener una calificación de acuerdo a lo que el curso establece. Si yo quiero tener un promedio sobresaliente, un promedio ponderado que me permita a mí aspirar a becas y a otras cosas más, entonces yo tengo que tener también cierta calificación. Y todo está normado, todo está reglamentado. Entonces una persona que no pueda dar cumplimiento a ese tipo de requisitos se encuentra ahí con obstáculos, con dificultades que no les va a permitir avanzar o acceder a lo que él quiere. De 50.000 postulantes que ha tenido San Marcos, 5.000 son los que ingresan. O sea que aquí también hay una suerte de traba, barrera en el acceso. Hay una barrera en el acceso. Y así como ellas, a veces hay cursos en las facultades que son los llamados cursos liquidadores. Son los cursos donde aprueban solamente 4 o 5. Y esos cursos son los que van a convertirse en una especie de filtros para el desarrollo de la vida académica. Eso tenemos también nosotros que entenderlo. O sea, que la lucha dentro de la universidad por avanzar en nuestro desarrollo académico es importante. Los trabajos de investigación en sociología nos dicen que en las universidades son campos donde hay una lucha particular, una lucha por adquirir lo que llamaba el sociólogo francés Pierre Bourdieu, lo que llama el capital cultural. ¿Qué cosa es el capital cultural? Son los conocimientos, las aptitudes, las capacidades. Y esos capitales culturales que nosotros vamos adquiriendo
los obtenemos en las aulas, en nuestras prácticas, en nuestros viajes de investigación, en las discusiones, en seminarios, en talleres, en los ejercicios preprofesionales que vamos haciendo. Allí nos vamos formando y vamos adquiriendo aquello que se llama capital cultural, como decía Bourdieu. Ese capital cultural forma una parte casi constitutiva con nosotros. Los diplomas, los grados y avanzar en lo que corresponde al desarrollo de nuestra actividad profesional. Pero también en la universidad existen los llamados soportes. Hay estudiantes que, por ejemplo, no tienen los recursos suficientes para comprar los libros. Las universidades como San Marcos tienen los llamados sistemas de becas. Hay la beca permanencia, existe la beca 18, existen otros tipos de becas que le dan y le permiten a los alumnos poder tener acceso a la adquisición de este material bibliográfico. ¿Qué otros soportes más hay? Yo tengo, por ejemplo, una biblioteca y en esta biblioteca, mal que bien, se ha podido destinar dinero para que se adquieran las famosas bases de datos. Hoy en día, no es ya como ocurría en años anteriores, que yo tengo que comprar los últimos libros. Hoy en día, las investigaciones científicas se trasladan, se publicitan, se divulgan a través de los artículos científicos, a través de los artículos académicos y científicos. Ya no fundamentalmente sobre libros. Raros son aquellos que escriben sus trabajos, los resultados de su trabajo de investigación como libros. Entonces, ¿dónde se publican? ¿Cómo se difunden los artículos científicos? Ustedes que son de las áreas de ciencia básica, los trabajos de física, los trabajos de matemática, los trabajos de biología. Alguien, por ejemplo, de biología que no tenga acceso a Neptune podría desarrollar una formación adecuada. Alguien en física que no tenga acceso a las bases científicas como la de Scopus, etc., podría desarrollar un trabajo académico si por ahí circulan los más recientes trabajos de investigación que se han desarrollado. Ya no circulan a través de libros. Entonces las universidades tienen que luchar por acceder a estas bases académicas, a estas bases de datos. Si no es así, entonces nosotros estamos quedándonos pues prácticamente rezagados en la historia. Pero vean ustedes, a veces nos ha ocurrido lo siguiente. Nos ha ocurrido de que yo y mi compañero Alberto hemos estudiado en la misma facultad, casi hemos obtenido las mismas notas, casi hemos sido premiados en los mismos niveles y condiciones. Pero resulta que cuando egresamos de la universidad, ya titulados y todo, Alberto figura con un tremendo puesto y yo sin ninguno. ¿Qué cosa nos ha fallado? Si los dos teníamos los mismos méritos. Aquí viene el problema, dicen, de las relaciones. Y en las ciencias sociales, esto es lo que se llama el problema del capital cultural. Dicen, él es amigo o sobrino del primer ministro. El primer ministro le ha conseguido un trabajito donde él para comenzar está ganando tanto, ¿no? O es sobrino del prefecto, o sobrino de X o Y persona, o su tío es el gerente de tal empresa, entonces va a tener más facilidades. Y esto significa también, no necesariamente que nosotros tengamos que hacer amistad con un gerente, con el presidente del banco, en fin. El problema es de las relaciones académicas, de las relaciones que nosotros podamos establecer a veces en congresos, en visitas que hagamos. Pero es importante, y eso es lo que se conoce como nombre de capital cultural. Entonces, ¿cómo es en el mundo universitario? ¿Cómo es en el mundo universitario el conocimiento de la visión? ¿Qué visión tiene el mundo de la universidad? San Marcos se ha definido como una universidad de investigación.
¿Eso es un título nada más para lucirnos, para sacarle lustre a las uñas? No. Si nosotros nos definimos como una universidad de investigación, esa es nuestra visión del mundo académico, entonces nosotros tenemos que saber las implicancias que tiene eso. ¿Cómo se va a integrar la investigación en cada uno de los cursos que se van a seguir, en cada una de las facultades que se van a seguir? Pero no es, como podría decir Martín Adán, refiriéndose a la poesía se está ahí sola, escuchando su propia voz. Nosotros no podemos decir, investigamos y las investigaciones se quedan ahí, en el muro del olvido. Las universidades tienen que pelear por publicar, y la publicación es a través de las revistas académicas y científicas. Ya no son las revistas físicas, ya eso quedó atrás. Usted puede publicar 2000 números, puede imprimir 2000 números y probablemente los reparta a cada una de las hemerotecas o universidades, pero solamente va a tener, si todas en un mismo momento se leyeran y se utilizaran, solamente tendría 2000 lectores. Pero si yo tengo mi versión electrónica de esa revista, como tienen todas las facultades de acá de San Marcos, y todos los artículos se publican en las revistas electrónicas, esas publicaciones salen al mundo. Entonces yo voy a tener lectores en China, voy a tener lectores en Francia, voy a tener lectores en Alemania, para bien o para mal. ¿Para qué? ¿Para crecer o para hundirme? Porque ya es un auditorio académicamente mucho más logrado que el que nosotros podemos tener acá, ¿no? Nos exponemos a los científicos y académicos del mundo. Eso es de gran importancia porque nosotros, cuando hablamos de el mundo universitario, tenemos que conocer primero estas características que estamos señalando. En segundo lugar, es importante también que los estudiantes desarrollen la capacidad de conocer qué hay detrás de lo que se manifiesta como verdad. ¿Es realmente verdad o no es verdad? Y entonces, ¿cómo yo llego a eso? Ya un estudiante universitario no puede ser un receptor pasivo de una información. ¿Ah? Cuenta, por ejemplo, Arturo Corcuera que él le escuchaba las clases a Luis Alberto Sánchez en la Facultad de Letras. Y Sánchez le decía a sus alumnos, ¿no? Corcuera le había hecho una pregunta sobre un tema X y Sánchez le dio detalles sobre todo eso, ¿no? Entonces Corcuera dice, cuando yo fui a verificar la información, no era exacta. Entonces ahora nosotros, si tenemos lo que se llama un pensamiento y un estilo crítico, tenemos que poder verificar todo aquello que llega a nuestras manos. Si esto es cierto, no es cierto. Esa es la actitud crítica a la cual nosotros debemos aspirar. Tenemos, por ejemplo, algo que en estos últimos años, desde el siglo XIX, un poquito más, con Max Weber, comienza a explorarse acerca del sentido. ¿Qué es el sentido? No el sentido de los 5 sentidos, a eso no me refiero, sino el sentido. Por ejemplo, yo tengo este lapicero, ¿ok? Y este lapicero me lo regaló un amigo a quien aprecio mucho. Entonces, el lapicero ya no solamente representa para mí el valor que objetivamente tiene como lapicero, sino que además tiene un plus. Es decir, tiene la significación de recordarme la presencia, la generosidad y el aprecio de mi amigo. Entonces, ¿qué cosa es lo que puede representar para cada uno de nosotros
la realidad. La realidad objetiva existe con independencia de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Existe la realidad. Pero también esa realidad, así como existe, cobra en cada uno de sus casos sentido. Y esto es muy importante. Porque puede ser que un trozo de tela para mí represente algo intrascendente y para otros represente la síntesis de la historia, sufrimientos, lucha y aspiraciones del pueblo. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Podemos nosotros relacionarnos ignorando el sentido que tienen las cosas? No se puede. Es fundamental para poder avanzar en esos terrenos. Entonces, dentro del mundo universitario, ¿qué es lo objetivo? ¿Qué cosa es lo subjetivo? Es importantísimo que nosotros sepamos, para corregir estas posturas discriminatorias, estas posturas excluyentes, saber el sentido, conocer la cultura, la sensibilidad de otro que se acerca a mí, que trata conmigo. De lo contrario, si yo voy a pretender medirlos a todos con la misma vara, con las mismas creencias y valores que yo adhiero, que yo practico, puedo cometer muchos errores, y errores hasta trágicos y lamentables, ¿no? Entonces, en la universidad yo tengo que saber qué cosa es lo real. ¿Qué es lo real en la universidad? Este es un reglamento, esto es real. Yo quisiera que el alumno no desaprobara con 10.4, pero desaprueba. Pero por un décimo, 10.4. Esa es la realidad. 10.5 aprobado. Esa es la realidad. Entonces yo tengo que saber qué cosa es la realidad. Si yo sé que tengo que tener tanto de puntaje para aspirar a una beca, pues ese puntaje es la realidad. La realidad, entonces, es importantísimo para que yo pueda desempeñarme, salvo que sea pues un anarquista consumado, ¿no? Y que diga, la realidad soy yo, ¿no? La vida y la realidad soy yo. Entonces eso nos va a llevar a confrontaciones inútiles y hasta suicidas en muchos casos. Pero también yo tengo que ver mis convicciones, mis metas, porque la realidad puede ser adversa. La generación del 19, con Basadre, con Haya, con otros, se encontró con un San Marcos que era aristocrático, un San Marcos que era bastante, casi colegial, un San Marcos donde una élite bastante rezagada en el desarrollo intelectual era la que dominaba la universidad. Y entonces, ¿cuál era la visión que tenía San Marcos de la época? ¿Cuántas mujeres habían en San Marcos en aquel entonces? Eso llevó también a que ellos dijeran, hay que renovar la universidad. Y lograron lo que se llamó el movimiento de reforma universitaria. Entonces no es que uno solamente tenga que conocer la realidad para contemplarla y para decir, mala suerte, así nos ha tocado la vida. No, nosotros también podemos sugerir cambios, modificaciones, y podemos lograr eso. Los estudiantes no tenían pasaje universitario, no tenían la posibilidad de llevarse los libros a su casa, desde la biblioteca. Y sin embargo, fueron adquisiciones, logros que otras generaciones alcanzaron. Entonces yo tengo que ver lo real, puedo y tengo que ver cuáles son mis metas, mis convicciones, qué es lo legal y qué cosa es lo legítimo. Legalidad y legitimidad son dos conceptos weberianos en el fondo, son dos conceptos que no significan lo mismo. Puede haber legalidad en un hecho en tanto ese hecho coincide con las normas, con las leyes existentes. Es ilegal, pero puede despertar la repulsa, el rechazo unánime. Entonces no tiene legitimidad. El poder, la fuerza del poder radica en la aceptación que se tenga de él. Entonces estos dos conceptos me llevan a mí también a decir qué hay de legal y qué hay de legítimo acá en la universidad. ¿Qué cosa está deslegitimizado acá en la universidad? ¿Y qué cosa es lo que serviría mejor para la formación de todos los jóvenes que ingresan
a esta universidad? Pues la universidad es como un pequeño país. Se produce y se reproduce. Se reproducen sus sistemas de admisión y van ingresando jóvenes que tienen características parecidas. Hoy en día, según estadísticas que estuve revisando, casi hay una paridad entre alumnos que vienen de colegios particulares y alumnos que provienen de colegios nacionales. Casi hay una paridad, ¿no? Como también una paridad en cuanto a varones y damas. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Hay condiciones sociales que pueden, para algunos, no necesariamente para todos, requerir para la práctica de la equidad que la universidad brinde un apoyo diferente al que otros no necesitan. Y entonces eso también significa cómo nosotros vemos los cambios y qué cosa debe ser permanente en la universidad, ¿no? ¿Qué debe ser permanente y qué debe también ir hacia el cambio? Y la reproducción significa que una universidad no puede reiterar relaciones existentes de alumnos con profesores, profesores con profesores, alumnos con alumnos, autoridades con alumnos, etcétera, etcétera, si resultan siendo negativas, lesivas, poco auspiciosas del cambio, de la gran transformación que nosotros necesitamos. Hoy en día, después vamos a ver cómo se presentan estas necesidades y estos requerimientos del mundo en el plano nacional e internacional. La enseñanza no es una transmisión neutra de conocimientos. Detrás de la enseñanza hay una manera de ver la vida, hay una manera de transmitir valores. Detrás de lo que se nos enseña hay también deducciones, consecuencias que se hacen. Fíjense ustedes, del descubrimiento de la célula, del planteamiento de la ley de Mayer de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, de los trabajos evolucionistas de Darwin, estos tres elementos representaron un sustento importantísimo que repercutió en el mundo de la filosofía para ver cómo todo está en incesante cambio, todo está en incesante transformación, cómo una forma de energía puede ir a otra y cómo también formas de una naturaleza pueden cambiar y pueden aparecer con otra. Entonces les digo, los conocimientos, las reproducciones se van haciendo y las universidades pueden también ir reiterando ciclos de tradicionalismo atrasado o también de innovación que nos pone a la cabeza de muchas otras instituciones. Vamos a ver cómo, por ejemplo, muchas de estas enseñanzas van a pasar a formar parte de nuestros valores. ¿Cómo yo voy a considerar, por ejemplo, un estudiante de Derecho, cómo va a considerar la ley? Conversaba yo con un estudiante de Derecho y me decía, ¿yo qué tengo que ver con biología, por ejemplo? ¿Qué tengo que ver yo con biología? O el biólogo también, ¿yo qué tengo que ver con Derecho? Y le decía, y si tú, por ejemplo, en algún momento tienes que plantear el problema, por ejemplo, del aborto y la discusión que hay sobre el origen, sobre el momento en que aparece la vida, ¿cómo sustentas eso? ¿Cómo lo sostienes? ¿En qué te vas a basar? Tienes que basarte en las investigaciones de las ciencias biológicas, ¿verdad? No hay otra manera. Y si tú quieres hacer algo de investigación, hace poco han sancionado a un investigador chino porque hizo trabajos de clonación humana. Entonces, él, a pesar de que conocía las limitaciones legales, las sanciones que podía atraer su trabajo, lo desarrolló igualmente. No se arrepiente, dice él, de haberlo hecho.
pero un estudiante de biología, de física, tiene que saber jurídicamente en qué país está. Tiene que conocer cuál es su legislación, tiene que saber cuáles son sus derechos, qué le corresponde como ciudadano. Entonces eso no puede desdeñarse, ni mucho menos. Todo está interconectado. Lo que ocurre es que como nosotros no podemos ser todistas en las universidades, no se puede enseñar todo de todos, es absurdo. La división social del trabajo hace de que también exista una división social en el terreno de la vida académica. Entonces hay quienes se van a dedicar a la física, a la química, a la matemática, porque esto también es parte, esta división intelectual del trabajo está en correspondencia con la división social del trabajo que existe. Esto es muy importante. Pasemos al otro aspecto, al aspecto de la labor académica. Hemos visto en la primera parte lo relativo al mundo. ¿Qué cosa es el mundo? ¿Cómo entender el mundo universitario? No el mundo en general. Y la labor universitaria, la labor académica, ¿cómo es en relación a esa visión que podamos tener del mundo? Veamos entonces nosotros. ¿Cuántas personas de las aquí presentes saben cuál es el objetivo de su carrera? El objeto de estudio de su carrera. Una ciencia tiene objeto de estudio. Una ciencia tiene métodos. Una ciencia tiene también su base teórica. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el objeto de estudio? Porque si yo voy donde un médico y le digo, ¿sabe qué? Vengo para que me arregle mi televisor. El médico me dice, un momentito, ese no es mi objeto de estudio ni de trabajo. Vaya usted al técnico, al radiotécnico, él le puede resolver eso, yo no. Entonces, ¿qué y cuál es el objeto de estudio que tiene un estudiante de física, de matemática, un estudiante de ciencias biológicas? Porque no somos todistas, no podemos ser todistas, a pesar de que estamos en la obligación de no ponerle límites a nuestros conocimientos. Y ahora yo digo, eso corresponde a la ubicación de mi carrera en el mundo científico. ¿Dónde está? Ciencias básicas. ¿Por qué tiene ese nombre ciencias básicas? ¿Qué es lo básico? ¿Lo básico qué es lo elemental? No, un nivel básico nomás, ¿qué es lo elemental? O sea, ¿son ciencias elementales? ¿O por qué tienen ese nombre? Entonces yo digo, este es un primer paso importante, no solamente en el concierto mundial, sino también acá en el Perú. ¿Cuáles son las ciencias que están más desarrolladas? ¿Cuál es el escenario que tiene un físico para actuar aquí en el Perú? ¿Será el mismo escenario que tiene en Estados Unidos? ¿El mismo escenario que tiene en Alemania? ¿O nosotros tenemos un mundito un poco más achatado, más chiquitito? A veces decimos, el Perú está formando físicos, pero todos se van al extranjero y se quedan en el extranjero. Entonces estamos subvencionando nosotros la formación de científicos para otros países. Pero en el Perú, ¿por qué razón en el Perú no encuentran el suelo que necesitan para poder desarrollarse como científicos en el área que ellos han trabajado? ¿Por qué en el Perú encontramos matemáticos, físicos, etcétera, 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 sociólogos, taxiando? ¿Por qué? Algunos dicen irónicamente que somos el país más culto, que tiene los taxistas más cultos. Porque para ser taxista hay que ser pues previamente profesional en algún área, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos entonces que ver cuáles son los procesos del cual forma parte mi carrera, hacia dónde voy yo, ¿no? ¿Cuál es mi plan de estudios? En mi plan de estudios, allí está qué cosa es lo que yo voy a trabajar durante los 5 años que voy a estar en la universidad. Si yo quiero saber, no necesito ser mago ni nada. Yo pido mi plan de estudios. Primer año, estos cursos. Segundo, tercero, cuarto, las prácticas, las especializaciones, acá están. Ahora ya en vivo y en directo, ya no como algo que yo pregunto simplemente. Yo voy a ver los cursos que voy a llevar, las características que tiene.
Una primera invitación, los alumnos tienen que leer su plan de estudios. Si no han leído su plan de estudios, no saben, de repente están ustedes todavía en el año de la pera con los temas que les están poniendo. Pero también yo tengo que ver cómo es que se va a desarrollar la parte teórica, la parte procedimental y la parte actitudinal en mis cursos, en mis planes de estudio. Porque a veces, ¿ustedes creerían de que un médico se puede formar mirando láminas? ¿Ustedes creen de que simplemente con algunos simuladores podamos tener la práctica y la experiencia suficiente para prepararnos en nuestras carreras? Eso supone entonces que nosotros tenemos que ver cuáles son las relaciones que hay entre la parte conceptual, la teoría, entre la parte práctica. Oiga, profe, pero este curso dice física práctica, pero de práctica no hay nada porque todo es pura pizarra. Entonces yo tengo que ver si hay una contradicción o no entre nombre y ejecución de la materia. Esto nos lleva también a nosotros, cómo nosotros podemos enlazar estos aspectos de la carrera, con el trabajo que nosotros vamos a hacer. Todo alumno, desde que ingresa, debe de tener lo que se llama un plan de vida. ¿Cómo es esto, profesor? ¿Okay? Un plan a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Qué es el corto plazo para un alumno? El año. O sea, el corto plazo para ustedes va a ser 2023. Pero el mediano plazo significa 3 años. ¿Qué voy a hacer yo en los 3 años? Yo quiero lograr una beca para Alemania. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debería hacer si alguien quiere lograr una beca para Alemania? ¿Tocar la puerta de la embajada alemana? Lo que yo tengo que hacer es ponerme a estudiar alemán, por lo menos alemán. Si yo quiero irme a Francia, entonces está dentro de mi plan. No es de que yo voy a irme a Alemania y me pongo a estudiar italiano. No hay coherencia ahí, no hay coherencia entre estos dos elementos. Y también la planificación a largo plazo. Entonces, si yo tengo la visión de lo que la universidad me va a dar, si yo tengo ya la idea de lo que es la vida académica en la universidad, los límites, yo puedo ya planificar mi trabajo para 1 año, para 3 y para 5. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo me miro de aquí a 5 años, a 6 años? ¿Haciendo taxi? No. Entonces, eso significa que yo tengo que tener ejecución, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y tengo que ser riguroso y aplicado en el logro de esos pasos, en esa escala que yo me estoy poniendo para mis actividades. Ahora bien, la planificación tiene que ser indudablemente concéntrica. ¿Qué significa una planificación concéntrica? Significa que los 3, el corto, mediano y largo, deben tener el mismo centro. Deben ir en la misma dirección, deben apuntar a la misma meta. No uno por aquí, el otro por allá, y como las avellanas de los fuegos artificiales de Navidad. Ahora bien, cada alumno, cada uno de ustedes, el primer día de clase va a recibir un sílabo. Cualquiera dice, un sílabo, ¿qué cosa es? Allí te dicen cuestiones del profesor, cómo te van a evaluar, los temas, guárdalo por si acaso. ¿Ok? Pero ese es el papel que corresponde a un sílabo de un curso dentro de la teoría social, no es así. Dentro de las teorías sociales no es así. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, el sílabo va a ser mi carta de navegación en el curso. Porque yo voy a decir, esta semana hemos trabajado este tema. ¿Cómo lo hemos trabajado? ¿De qué manera? ¿Qué era lo que estaba planificado para esta semana? No se ha cumplido. Entonces, ¿cómo yo puedo reparar esa parte que no está hecha? A veces hay casos donde los cursos tienen sílabos pero solamente nominales y en la realidad en los hechos no se cumplen. Ahora, el estudiante tiene aquí, por un lado, una carta
para saber si se está cumpliendo para él el logro de los conocimientos que necesita para su carrera, para su formación. También allí nosotros podemos obtener la parte desagregada de los temas. El tema general está desagregado, primera semana, segunda, tercera, etcétera, etcétera. Este desagregado tiene que ver cómo es que yo voy a terminar el plato de comida. Un plato de comida no se puede comer de un solo sopón, de cucharada a cucharada, semana a semana. Y entonces, ¿cómo semana a semana, si hay o no hay coherencia, coincidencia entre lo que se está trabajando y lo que se está planeando para una materia? Tenemos también allí que conocer las competencias. Ya la universidad y la vida universitaria ha girado de la enseñanza por objetivos a la enseñanza por competencia, ¿no? Ahora el estudiante tiene que ser capaz de conocer, de realizar, y debe tener también cierta actitud valorativa frente a lo que él hace. No puede ser indiferente a lo que él esté realizando. Lo hago, pero no me gusta, me desagrada, me molesta. Hay un aspecto actitudinal que está fallando ahí. O yo soy un especialista en teoría, pero en la parte práctica no me siento un poquito desagradado en este caso. ¿No? Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre lo que es lo conceptual, lo teórico, entre lo que es lo procedimental, la parte práctica, ejecutiva, transformar, hacer, producir, y lo otro que es la actitud valorativa, lo actitudinal frente a la conducción que tiene que haber. ¿Cómo te relacionas tú con tu compañero de trabajo? Lamentablemente a veces, por el ambiente social, económico existente en el país, tendemos a desarrollar una conducta un poco más individualista y nos cuesta trabajar en grupo porque decimos, yo voy a ayudarlo a él, él no hace mucho, no hace poco, no hace nada, y entonces yo no voy a cargar con el trabajo, mejor que cada uno lo haga. Tú no tienes 4 amigos, tienes 4 enemigos, tienes que destruir a los 4 para que tú pases a ocupar esa plaza. Esa lógica indudablemente que es un poco infernal, ¿no? Y así lo que priorizamos es el trabajo de equipo, ¿ok? Ahora, conocemos también a través del sílabo el nivel teórico que vamos a alcanzar. A veces nos entregan un sílabo, dependiendo también de los temas que van a desarrollar. Y la bibliografía es de 1990. ¿Ok? En informática, ¿cuál puede ser el periodo de antigüedad que pueda tener un libro en informática? ¿Cuánto? ¿20 años? ¿Será igual que en letras? El Quijote yo lo puedo tener ¿cuántos años atrás? A más antiguo, más interesante. ¿No? Entonces hay que mirar en las bibliografías, en realidad, cuál es el nivel, el plazo que tienen, los años que tienen, la actualidad que tienen, porque de repente necesitan actualizarse algunas de estas informaciones. Y nos estamos educando con conocimientos que ya han sido superados. Nos están dando de repente, pues, WordPerfect 5.1. Ya estamos en el Office 365 y más, ¿no? Ahora bien, nosotros necesitamos también saber qué representa asistir a una clase. Yo he sido a veces poco afecto a asistir religiosamente a mis cursos, ¿no? Los míos eran del área de ciencias sociales, porque pensaba que ganaba un poquito más estudiando, leyendo por mi cuenta en la biblioteca, en fin. Pero creo que algo parecido no se puede hacer con las ciencias básicas, donde el trabajo de laboratorio, la explicación del profesor, es muy importante. Entonces, hay la necesidad de desarrollar relaciones amistosas, cordiales, ¿no? Con quienes son nuestros maestros. Bueno, la puntualidad, los cursos tienen aplazados, rezagados, ya no tienen. Eso ya depende de la buena voluntad del profesor, ¿no? Pero ya, profesor, salí jalado, salí con 0,2. Entonces, ¿cuándo va a ser el examen de aplazado? Próximo ciclo. No hay. Por reglamento no hay.
Pero los profesores a veces pues tienen ese tipo de gestos, ¿no? Porque ven el esfuerzo, el compromiso de los alumnos. Y la famosa trica, ustedes deben la trica, ¿no? El que sale desaprobado 3 veces en el mismo curso tiene que dejar San Marcos. Hay un número que no está todavía confirmado, pero algo así de 360 y tantos alumnos han perdido su condición de estudiante por trica, ¿no? Ahora sí se cumple. Y hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de... Todo esto es el mundo, este es el mundo universitario. ¿Qué cosa es una competencia? Porque usted dice, hoy nos está hablando de competencia. No es la competencia en que yo voy a correr con otro para ver quién llega primero en 100 metros planos. Esta competencia significa habilidades, conocimientos, capacidades. 3 cosas. Cada curso que ustedes van a llevar tienen conocimientos, capacidades y habilidades. ¿Cuáles son? Entonces no es que, por ejemplo, para poner un caso, sí, él sabe preparar un ceviche, tiene la receta, ha escuchado, ha visto cómo yo lo preparo, sí sabe. No, acá tú tienes que saber sobre el pescado, sobre los ingredientes, tienes que saber cómo se corta el pescado y tienes que cortarlo. Tienes que saber cómo se combina con el limón, combinarlo. Tienes que saber cómo se le echa la sal, etcétera, etcétera, y hacerlo. Y tienes que entregar la fuente del ceviche preparado. Eso significa que ya no estás tú solamente en la repetición memorística, teorética o teorizante. Ahora es también la ejecutoria del problema. Entonces, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer. Eso forma parte del sustento que tienen los trabajos académicos que se van a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que no están habituados a un trabajo de equipo. No colaboran, no hacen nada. Entonces, no ha desarrollado esa capacidad, pues. No ha desarrollado esa competencia. Y cada curso tiene sus competencias. Y ustedes tienen que saber cuáles son las competencias de cada curso que van a llevar, que van a recibir. ¿Cuáles son? ¿Y en qué consisten? ¿Cuáles son las competencias generales y cuáles son las competencias particulares? ¿Cuál es la parte teórica, la parte conceptual, procedimental y actitudinal? Eso tienen que saberlo. Ya ese sílabo antiguo del objetivo pasó a la historia ya, desde la carrera. Y eso no solamente tiene que conocerlo el profesor, tiene que conocerlo también el alumno. Tiene que conocerlo el alumno, ¿no? Ahora bien, yo definía la competencia en estos términos. Miren ustedes, conocimientos, aspectos, ¿no? Se refiere a algunos conocimientos, habilidades necesarios para llegar a ciertos resultados y exigencias en una circunstancia determinada. Es la capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado. Esto según la Organización Internacional del Trabajo. Esto nos dice que ustedes, a medida que van avanzando, a medida que van superando sus temas, sus cursos, ya esas son habilidades, capacidades que ustedes tienen que ponerlas en práctica, usarlas. Ya no pueden estar, no, yo sé qué cosa es alta cirugía, sí, conozco el concepto, así que no me va a engañar usted. No, ya no es repetir conceptos, ahora es hacer, transformar, ya no es contemplar, ahora es transformar. Eso nos lleva también a que tenemos que desarrollar algunas habilidades del pensamiento. ¿Qué habilidades, por ejemplo? La habilidad de observar. La habilidad de observar. ¿Cuál es la diferencia entre la observación que hace un científico y la observación que hace un ciudadano común y corriente? ¿Qué cosa es lo que dirige, orienta la observación de un científico? La teoría, ¿verdad?
Entonces el científico observa apoyándose en la teoría. La persona que no lo es, mira, sencillamente, sin mayor puntualidad en aquellos aspectos que debería observar con más detalle. ¿No? Avanzar hacia saber discriminar. Esa es la capacidad de análisis. Saber discriminar. ¿Sí? Diferenciar las partes de un todo. Eso es análisis. Eso es análisis. Y saber también examinar parte por parte y después cómo se produce el movimiento ascendente hasta reconstruir un todo abstracto que resulta de lo que en cada una de las partes hemos distinguido como sustancial. Construimos el todo sustancial. ¿Eh? Saber secuenciar. Ustedes tienen que saber secuenciar. Y secuenciar es saber descubrir los procesos. ¿Cuáles son las etapas que hay? ¿Con qué etapa comienza? ¿Qué cosa permite el paso de una etapa a otra? Este procedimiento, ¿por qué se hizo así? Y eso tienen que aprenderlo, a secuenciar. Tienen que aprender también a establecer semejanzas y diferencias. Si no establecen semejanzas y diferencias, entonces ustedes van a tener dificultades para poder desarrollar conceptualizaciones. Y el que tiene dificultades para conceptualizar va a tener dificultades también para desarrollar teoría. No va a poder entender la teoría. La teoría es abstracta, pero la teoría, por más abstracta que sea, no puede divorciarse plenamente de la realidad. Como decía un viejo líder, decía, el árbol de la vida, la teoría es gris, decía amigo mío. La teoría es gris, ¿no? Recitando a Goethe. La teoría es gris, amigo mío. El árbol de la vida es eternamente verde. Entonces es importante saber analizar, establecer causas y efectos. Señalar las características esenciales. Sin eso no hay posibilidad de analizar. Y también esto sirve de piso para poder establecer los sistemas de conceptos. Entonces miren ustedes, comenzamos desde lo más sencillo, saber observar, hasta el desarrollo teórico, el desarrollo conceptual. Ustedes, matemáticos, en potencia, físicos, biólogos, van y son constructores de teoría. Ustedes son constructores de teoría. Y van a pelear contra teorías viejas y van a desarrollar teorías nuevas también. Van a fortalecer aquellas que están lo suficientemente vigorosas. Ahora, esto también se complementa con lo siguiente. En el área de la investigación. Lamentablemente la diapositiva está un poquito cargada, pero vamos a tratar de examinarlo. Fíjense ustedes, en San Marcos existen para cada facultad las llamadas líneas de investigación. Líneas de investigación. ¿Ya? ¿Cuántos objetivos de desarrollo sostenido se han formulado en el año 2015? ¿Cuántos son los objetivos de desarrollo sostenido? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántos son? ¿18? No. 17. 17. Entonces dice que del 2015 hasta el 2030 esas metas tienen que alcanzarse para todos los países. Hambre cero. ¿Creen que en el 2030 podemos tener hambre cero? Ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos. ¿No? Agua, trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? Pero entonces han dicho de que todos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que se han aprobado para el mundo deben ser vinculados con los trabajos de investigación en las universidades. San Marcos, estos 17 objetivos de desarrollo sostenido los ha vinculado con sus líneas de investigación. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que cada objetivo puede ser desarrollado por 1, 2, 3 o 4 líneas de investigación. ¿Qué cosa es una línea? ¿Qué cosa es una línea? Por ejemplo, yo digo,
voy a desarrollar investigaciones sobre pobreza. Usted va a desarrollar sobre Estado, él sobre biodiversidad, ecosistemas, etc. Entonces yo cojo un tema y ese tema es como la nave madre, ese tema es como la nave madre. Y de ese tema pueden hacerse muchos proyectos de investigación, diversos, pero todos deben de tener la misma conexión, ¿no? Biodiversidad. Todos deben referirse directa o indirectamente a pobreza. O sea, forman parte, son investigaciones de esa línea. Entonces, ¿qué cosa es una línea de investigación? Es un eje temático, ¿ya? Es un tema general, un tema esencial, del cual pueden salir distintas orientaciones, temas, subtemas particulares, específicos, ¿no? Entonces, San Marcos ha cogido para cada facultad la aplicación de estos objetivos de desarrollo sostenido. Una línea de investigación puede abarcar, por ejemplo, yo voy a hacer sobre pobreza, la pobreza en Lima Norte. Entonces yo voy a tener que utilizar una metodología, de qué año a qué año voy a hacer esa investigación, qué tipo de muestra voy a utilizar, etcétera. ¿Ok? Eso es específico. El otro puede decir, quiero yo ver pobreza y deserción escolar. Está dentro de pobreza, dentro de la línea de pobreza. Pero uno coge un aspecto, otro coge otro aspecto. Y así es para física, para biología, para matemática, para todo. Para todos es así. Por eso se dice que una línea de investigación va a abarcar conocimientos, orientaciones metodológicas, perspectivas, ¿no? Y esto se va a plasmar en proyectos de desarrollo particular, ¿no? Ahora bien, una línea temática va a desarrollar conocimientos. Si una investigación no desarrolla conocimientos, ¿para qué se investiga? Si una investigación no publica sus conocimientos, ¿para qué investiga? La investigación termina con la publicación de los conocimientos. Ahora, el desarrollo de los programas y de los proyectos científicos se van a hacer a partir también de estos ejes que hay, ¿no? Se va a propiciar a partir de esto el trabajo interdisciplinario. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿ok? Ustedes deben haberlos trabajado en sus... Pero, por ejemplo, para ciencias básicas, miren ustedes, el área de biología en ciencias básicas, está un poquito oscuro, yo les voy a traducir, dice, ¿cuántos objetivos de desarrollo sostenible? Miren ustedes, biología, ciencias biológicas, ¿cuántos objetivos de desarrollo sostenible ha cogido? 10. 10. Aquí está. 10 objetivos, ¿no? ¿Cuántas líneas de investigación tiene biología? Tiene 13 líneas de investigación. O sea que todos los proyectos de investigación que se hagan en biología tienen que pertenecer a una de esas 13 líneas de investigación. Y ustedes, desde los primeros días, tienen que saber y conocer cuáles son esas líneas de investigación para saber cuál es la decisión que tienen también de universidad. Por ejemplo, aquí el caso de el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, hambre cero. Hambre cero, el número 2. Hay 2 líneas de investigación que han cogido hambre cero: biodiversidad y ecología de ecosistemas terrestres. ¿Ven? O sea que si yo tengo mi trabajo de investigación que quiero hacer sobre biodiversidad, ¿cuál es la línea de investigación que me corresponde? ¿No? La línea de investigación tiene que relacionarse con hambre cero. Ahora, ciencias físicas. Para ciencias físicas, ¿cuántos objetivos de desarrollo sostenible ha cogido? 10. 10, miren ustedes. 10 de los 17, 10. ¿Cuántas líneas de investigación tiene física? Física tiene 13 líneas de investigación, 13.
Una línea, por ejemplo, un objetivo de desarrollo, el número 3, tiene que ver con salud y bienestar. ¿Y qué línea de investigación de física trata y trabaja el objetivo de desarrollo sostenible número 3? Física médica. O sea que todos los proyectos de desarrollo que tengan que ver, o los proyectos de investigación que tengan que ver con física médica, tienen que trabajar este objetivo de desarrollo sostenible número 3. Y esta es una manera, como han visto, para que puedan entender los proyectos a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿no? Claro que los criterios, las pautas y todo es matemática. ¿Cuántos objetivos de desarrollo sostenible tiene matemática? Matemática tiene 15 objetivos de desarrollo sostenible, de los 17, casi todos, ¿no? Casi todos son matemáticas. ¿Cuántas líneas de investigación? 18, ¿no? 18 líneas de investigación. ¿Ok? Por ejemplo, el objetivo de desarrollo 2, hambre cero, es desarrollado por 3 líneas de investigación, 3. Bioestadística, análisis de decisiones y análisis y diseños de sistemas. ¿Ven? O sea, ¿ven cómo la universidad comienza también a tomar cierto orden? O sea, no es de que yo quiero investigar a ver de cómo la luna influencia el mar ¿no? No figura eso. Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero hacer una investigación y no figuran líneas de investigación para mi trabajo? Ya ha ocurrido. O cambia de tema, o se queda ahí nomás. Ese es uno de los problemas que hay. Acá, señorita. Muy bien. Bueno, entonces les decía, miren muchachos, tenemos por un lado, ¿qué cosa es el mundo universitario? ¿Qué nos interesa del mundo universitario? Tenemos la parte de la labor académica. ¿Qué nos interesa? ¿Cómo es la labor académica? Desde el trabajo en aula, investigación, los materiales que recibimos, los sílabos, etcétera, 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 ¿no? Pero la investigación, al 2025 se han reunido los países más importantes económicamente hablando, los más poderosos. ¿Ah? Entonces, les decía que se reunieron los más importantes en términos de volumen de producción, desarrollo tecnológico, países del mundo, en el Foro Económico Mundial. Y en el Foro Económico Mundial establecieron, ¿no?, cuáles podían ser las demandas al 2025. ¿Ya? ¿Cuáles deberían ser las demandas? ¿Cuáles son las habilidades que deben de tener el personal que ellos necesitan? Por supuesto que esto es del mundo capitalista. Las grandes empresas dicen, yo quiero un personal para las universidades, quiero que me lo preparen, pero con estas características. ¿Ya? Si no tiene estas características, ni hablar. Pensamiento analítico e innovación. Innovar. ¿Ah? Aprendizaje activo y estrategia de aprendizaje. ¿Qué cosa es aprendizaje activo? Oye, no esperes que alguien te dé la clase. Es como no esperen ustedes que San Marcos les dé el 100% de la formación. La universidad, la mejor universidad, dará pues el 50%, 60%, pero el resto es chamba del alumno. Biblioteca, grupos de investigación, trabajo personal. Si no, no camina, no se camina. No esperen ustedes de que, caramba, qué poco he aprendido. No, 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 no. ¿Cuánto tú has puesto de tu parte? ¿Cuánto has puesto de tu parte?
Resolución de problemas complejos. Resolución de problemas complejos. Pensamiento y análisis crítico. ¿Cuán capaz eres tú de cuestionar inclusive? Atreverte a cuestionar. Por supuesto que nosotros tenemos en la universidad el derecho de criticar, pero criticar de manera respetuosa, amable, del profesor hacia el alumno y del alumno hacia el profesor. Nadie se siente ofendido porque un alumno le diga yo discrepo con usted, profesor. Al contrario, nos sentimos halagados. Siempre y cuando no vaya acompañado de malacrianzas ni de gestos soberbios. Eso daña todo. Creatividad, originalidad e iniciativa. Iniciativa. O sea, la persona que es tímida, que espera que todos se lo digan, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Liderazgo, uso y control y monitoreo de tecnología. Diseño y programación de tecnología. Resiliencia. ¿Quién es el resiliente? ¿Ah? ¿Saben qué significa ser resiliente? Así es. Si nosotros buscáramos el título de una película, retroceder nunca, rendirse jamás, dice, ¿no? Ese es como el muñequito porfiado. El muñequito porfiado lo lanzan así y nuevamente retrocede. Es decir, nada te derrota. Eres capaz de sobrevivir a las peores adversidades, reponerte. Nada, eres de fierro. Eso es ser resiliente. Y los pueblos tienen que ser también resilientes. No pueden vencerse, no pueden dejarse abatir, destruir. No. Vuelves y vuelves. Y así hasta la victoria. Tolerancia al estrés y flexibilidad. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que alguien le haya dicho a su secretaria, esto lo quiero para ayer? ¿Cómo va a ser para ayer? Sí, pues para ayer. ¿Ah? A veces ponen en los avisos, se necesita secretaria que trabaje a presión. A presión. Que soporte todo tipo de mal genio y mal humor. Está mal, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Tranquilo, tranquilo. Entonces yo les digo, todo esto, la flexibilidad, el razonamiento, resolución de problemas y generación de ideas, ideación. ¿Se han medido ustedes con este metro? ¿Se han medido? ¿A dónde llega su talla? Del 1 al 10, ¿a dónde llega su talla? Algunos dirán, bueno, estoy en 2 de 10. Muy bien. Entonces a pelear, pues. Ser resiliente. Ahora, la investigación, como somos una universidad que investiga, la investigación tiene que estar, ¿no? Perdón. La investigación tiene que estar, ¿no? En los cursos. O sea, yo voy a desarrollar mi curso, Introducción a la Ciencia, etcétera, etcétera. Ahí tengo que investigar también. Pues. Una monografía, un informe, tengo que presentarlo, un ensayo, depende. Pero resultado de un trabajo de investigación. Los proyectos financiados y sin financiamiento monetario acá en la universidad. Los grupos de investigación. Ustedes ya podrán formar sus grupos de investigación para leer, para intercambiar bibliografía, experiencias, etcétera, ¿no? Tenemos la biblioteca central, que está acá, ¿no? Está al frente. Y ustedes pueden ahí encontrar espacios agradables para poder estudiar, en grupo y de manera individual. Bases de datos importantes. Que ustedes individualmente jamás podrían acceder porque cuesta un mundo de dinero. Y la universidad puede, porque es su obligación, suscribirlas por un año, por 2, etc. Y ahora, así como los estudiantes exigen una alimentación en el comedor, que los burros pasen por mi casa,
Así que queremos más base de datos. Más base de datos. Queremos esta base, esta otra, esta otra. Nuestra lucha tiene que ser por eso también. ¿Ah? Ya las bibliotecas, más libros y todo. Sí, también. Pero ya hay nuevas proporcionalidades que se están viendo entre lo virtual y lo real. ¿Ah? Entre lo físico y lo electrónico. Hay cambios ya en eso. Y tenemos que salir del mundo de la fotocopia. A veces yo me quedo un poco espantado cuando dicen, voy a dictar una clase, termino una clase, y el alumno me dice, profe, ¿y las diapos? ¿Qué es las diapos? Las diapositivas. ¿Cuándo las va a colgar en el aula virtual? Ah, carambas. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a ver de que el alumno que era lector de libros se redujo a capítulos. De capítulos se redujo a separatas. Y de separatas quiere dar el salto a las diapositivas. ¿Y de las diapositivas? ¿Qué sigue? Nada. Entonces, nos estamos achicando, pues nos estamos achatando. Tenemos que ir al revés, más bien, recuperar lo otro. Bueno, voy a dejar ahí nomás el tema. Hay un punto que era sobre cómo la reforma universitaria, la reforma del 19, ¿no? El 20, cómo cambió el rostro de la universidad y el mundo universitario. Lo dejamos para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias.